La Ilustración es un movimiento intelectual y cultural que se produce a lo largo de los siglos XVII y XVIII y que atraviesa toda Europa y cuyo máximo exponente histórico serán las revoluciones liberales y burguesas del siglo XVIII. La Ilustración, como movimiento intelectual, se asienta sobre dos grandes pilares. Por un lado, la razón, en la que se depositará una fe casi religiosa, llegándose a hablar de la diosa razón, y en la ciencia, como método de conocimiento seguro. Ambas, razón y ciencia, son exponentes de una objetividad y rigor explicativos y analíticos que los ilustrados intentarán llevar al ámbito social y político. Además, esta fe en la razón irá acompañada de un recelo hacia el universo emocional del individuo. Una de las convicciones más importantes del movimiento ilustrado es la fe absoluta en las posibilidades humanas de progreso social, siempre que la humanidad se desarrolle racionalmente. Esto va a hacer fundamental la divulgación del saber, tarea que los ilustrados se impondrán como propia. Recordemos a Diderot y la enciclopedia, Voltaire y el diccionario filosófico, o Kant y su artículo sobre la Ilustración que veremos y que analizaremos. Además, la Ilustración se caracteriza por un fuerte antropocentrismo, que implica un traslado de la fe que antes se tenía en Dios a una fe en el hombre y sus posibilidades. En sus posibilidades precisamente de progreso social, pero no como individuos, sino como humanidad, que también además va a llevar a una secularización de la sociedad. Veamos ahora las características fundamentales de la razón ilustrada, esto es, de la interpretación ilustrada de la razón y de su papel. En primer lugar, señalar que la razón se convierte en la luz y la guía del hombre y en general de la humanidad, de cara al progreso social. Se percibe como la luz que saca de la oscuridad en la que estaban sumidos y de algún modo se llega a sacralizar. Asimismo, se exige de la razón y, por tanto, del individuo autonomía moral e intelectual, capacidad de pensar por uno mismo, sapere aude, salir del estado de minoría de edad y de heteronomía moral frente a autonomía moral en el que la gran parte de la población se encuentra. Por otro lado, la razón adquiere carácter crítico con varios elementos. En primer lugar, este carácter crítico se dirige contra los prejuicios, porque estos paralizan el desarrollo racional. Contra la tradición, que es una carga o un lastre solo por ser el pasado. La única autoridad ante la que el individuo debe someterse es la propia razón. Por eso también se critica la autoridad externa. Por último, la crítica se dirige contra las supersticiones y las idolatrías que imponen una representación de Dios que va en contra de los criterios de claridad racional que la Ilustración exige. Además, la razón adquiere un carácter analítico, esto es, se convierte en un instrumento de conocimiento que debe volcarse sobre la realidad natural. Es decir, es un instrumento de interpretación del mundo y de crítica que considera que tiene capacidad de adquirir conocimiento mediante la referencia a la experiencia y a lo empírico. Tiene capacidad de analizar la realidad natural, la realidad empírica, intentando buscar la ley que nos permite relacionar esto, lo empírico, con lo racional. Por último, la razón ilustrada adquiere un carácter secular. ¿Qué significa esto? Que se desvincula totalmente de la fe y somete todo el conocimiento y la interpretación de la realidad y del hombre a criterios de validez racional. Así, la naturaleza se convierte en el centro de la reflexión y se desarrolla un fisiocentrismo. Además, se considera que el ser humano es capaz, como humanidad, de generar progreso y avance social y racional, lo que va a implicar una interpretación de la salvación ya no en términos de redención sobrenatural, sino de salvación en el trabajo y en la historia, como humanidad y no como individuos. Por último, se va a desacralizar completamente toda la realidad, incluidas la naturaleza, evidentemente, e incluido la historia, e incluido al hombre mismo. Por último, veamos cuáles son las cuatro grandes cuestiones o las principales cuestiones que atraviesan toda la reflexión ilustrada, las grandes temáticas de la Ilustración. Por un lado, se encuentra la naturaleza física
y el conocimiento de las leyes que las rigen. ¿Cuál es el objetivo de este conocimiento? No va a ser otro que el control y el dominio de la naturaleza de cara al beneficio de la humanidad. Esto supondrá el desarrollo de lo que se conoce como una razón instrumental. Es decir, la razón se convierte en una herramienta de dominio y de control, pero de la naturaleza. En segundo lugar, la religión va a seguir siendo una reflexión importante. También lo va a ser la idea de Dios y el sentido de la fe, pero se va a cambiar la interpretación de Dios, incluso de la experiencia religiosa, porque se va a desarrollar una religión natural y un deísmo. Se hablará de Dios, pero Dios no va a ser interpretado como lo hace la Iglesia, sino que se va a considerar que es un ser que crea la realidad, pero que no interviene en ella para nada, en ningún aspecto. En tercer lugar, la sociedad y la historia se convierten en centros de la reflexión fundamentales, porque se van a plantear teorías del contrato social, de la organización racional de la sociedad y de la convivencia política. Por objetivo no va a ser otro que la consecución de un progreso histórico conforme a exigencias racionales. Es decir, construir organizaciones sociales racionales y que beneficien al individuo. Por último, lo que se va a hacer es, en general, una exigencia de clarificación racional de todos los aspectos de la vida, a todos los niveles, también en el ámbito moral. Veremos incluso cómo en autores como Kant, la reflexión sobre las leyes que deban guiar nuestra conducta va a separarse completamente de la búsqueda de la felicidad, como había ocurrido hasta ahora. Y se construirán interpretaciones, por ejemplo, de la moral en términos de deber y no de querer o de búsqueda de nada. Se harán las cosas porque la razón exige que lo hagamos, no por otro motivo.